Hoy en Washington se llevará a cabo el sorteo de la Copa de la FIFA de este Mundial 2026 y será un momento histórico porque por primera vez participan 48 selecciones, habrá 12 grupos y 16 ciudades distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá que serán sede. Para conversar de todo esto ya nos acompañan Hugo Quintana y Santiago Guerrero, periodistas deportivos. Buenos días, chicos, qué gusto conversar con ustedes. Hugo, cuéntanos primero que nada, ¿cuál es el ambiente ya previo a lo que será este sorteo? Liz, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ambiente de gran expectativa, creo, ¿no, Santiago? En el mundo futbolero sobre todo, porque es un día especial. Hoy se sortean los grupos para conocer cómo quedarán conformados los mismos para la Copa del Mundo. Y siempre hay gran expectativa, saber quién va a jugar contra quién, si habrán grandes duelos, si habrá un famoso grupo de la muerte. Pero sobre todo para nosotros, saber cuál será el grupo de Ecuador, dónde también le tocará jugar el equipo ecuatoriano y saber, bueno, quiénes serán nuestros rivales, que sabemos que nos pueden tocar grandes potencias además. Sí, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para Liz. Hay mucha ansiedad, incluso te diría, por saber quiénes van a ser los rivales, los partidos más atractivos, porque esta fase de grupos puede tener partidos como muy débiles, pero también partidos con mucho interés. ¿Qué ciudades van a ser las que alberguen los partidos más atractivos, digamos? Así que hay mucha expectativa por lo que pueda pasar hoy en el Kennedy Center desde el mediodía. Ahora, Santiago, precisamente este mundial tiene un formato ampliado, es distinto. ¿Qué ventaja o desafío implica que sean 48 selecciones, 48 equipos y 12 grupos? Quizás la ventaja, Liz, es, al menos para Ecuador, es que al haber caído en este bombo 2, podríamos evitar selecciones complicadas como Marruecos, como Croacia. Ahora, el sorteo te puede deparar un grupo durísimo, que puede ser España, Ecuador, qué sé yo, alguno complicado como Noruega y un africano en el cuarto grupo. Pero también puede haber lo otro, que nos toque Canadá, Ecuador, qué sé yo, en el tercer bombo puede ser, no iba a decir Panamá, pero no, quizás Egipto, y al final un repechaje internacional. Así que es muy variado, es tan impredecible este sorteo que puede pasar muchísimo. Al ser más selecciones es más complicado. Pero sí quisiera preguntarte también a ti, Hugo, eso, ¿no? Ecuador está en el bombo 2, quizás ahí considerando en el lugar que estamos cuál pudiera ser ese mejor rival cabeza con el que pudiéramos enfrentarnos estando en esa ubicación y cuál sería el más complejo a lo mejor. A ver, depende de cómo cada uno lo vea y qué prefiera, ¿no? Porque están quienes prefieren evitar a selecciones poderosas que normalmente no te cruzas y que cuentan con grandes figuras. Estarán quienes quieran cruzarse a España, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Bélgica, a Países Bajos, que sabemos que son selecciones muy fuertes dentro del grupo del Bombo 1, pero también estarán quienes prefieran enfrentar a selecciones como Estados Unidos, Canadá, México, que en principio podrían parecer que vamos más al mano a mano, ¿no? O que podrían ser más accesibles para la selección. Porque claro, las grandes potencias sabemos que son siempre las favoritas de las Copas del Mundo. Permíteme agregarle a eso el análisis del hincha. Claro, como técnico, como selección, seguramente prefieres Canadá, Estados Unidos. Ahora, como hincha, un partido de Ecuador-España, Ecuador-Francia, Ecuador-Inglaterra, seguramente es mucho más atractivo. Que no se da todos los días, pero también implica más desafíos, ¿no? Otro reto, ¿no? Más desafío. Y creo que en parte también eso es lo lindo de las Copas del Mundo, ¿no? Poder enfrentar a las grandes selecciones, sea que te toque medirlas en fase de grupos de entrada o que te toque más adelante, como por ejemplo nos tocó en 2006, jugar con Alemania en grupos y después toparnos con Inglaterra en octavos. Ahora, Ecuador siempre le ha tocado normalmente, en la mayoría de casos, enfrentar a grandes selecciones en grupos. En 2002 nos tocó Italia, durísimo. En 2006, como decíamos, Alemania. Alemania e Inglaterra. Alemania e Inglaterra. 2014, Francia compartió grupo con nosotros. Y Países Bajos en 2022. Siempre nos toca una de estas potencias. Siempre nos Vamos a ver hoy qué pasa con el sorteo, sí. Ahora, pero ustedes han nombrado potencias que están dentro de este bombo 1, las que me enumeraron básicamente. Quizás qué rivales fuertes dejan de estar o pudieran dejar de estar como contrincantes de Ecuador por los grupos en los que están. Bueno, a ver, evitaremos evidentemente los del bombo 2, Croacia, sabemos lo que es Croacia,
en los últimos mundiales y en los últimos años ha crecido mucho su nivel. Marruecos, que fue la gran sorpresa del Mundial de Qatar y que viene jugando muy bien, a muy alto nivel, no solo en la selección mayor, sino en todas las divisiones, en las selecciones formativas. Japón, que es otro de los rivales duros, que está más o menos con nuestro ranking ahí, así que es Austria. Bueno, y agregarle que también por cuestión de reglamento, del 1 nos evitamos a Argentina y Brasil, que son fuertes, pero al ser sudamericanos obviamente no podemos enfrentarlos. Y del 3 nos evitaremos a Paraguay también. También. Entonces ahí tenemos, y aparte los que están en nuestro bombo, que son Colombia y Uruguay, que son igual selecciones difíciles. Y un posible caso de Bolivia, si llegase a meterse en el repechaje, tampoco lo podríamos cruzar por una cuestión reglamentaria. Hablemos de esos reglamentos del sorteo. Creo que es importante lo que acababas de mencionar, Hugo, que no pudiéramos enfrentar a Brasil. Esto pasa por esta regla de que no pueden coincidir dos selecciones de la misma confederación, aunque entiendo hay una excepción en ese sentido, sí, con lo que respecta a la UEFA. Correcto, porque Europa tiene más selecciones clasificadas, 16 en total. Entonces, por obvias razones, sí puede haber hasta un máximo de 2 selecciones de la UEFA en un mismo grupo, pero solo 2, no más de eso. El resto de confederaciones tendrá que limitarse a máximo 1 por confederación por grupo. Ahora, agregarle también a eso que del repechaje van a venir... Italia, por ejemplo, podría meterse. Claro, que puede meterse en este bombo 4 una selección italiana que te cambia todo el cuadro. Claro. Y que no lo vamos a saber sino hasta marzo. Claro, lo cual significa que podría, por ejemplo, tocarnos España, Francia, Alemania, como integrante del bombo 1, claro, y que del repechaje nos caiga Italia, por ejemplo. Sería una España, Ecuador, Qatar e Italia. Exacto. Que si bien Italia anda en horas bajas, no deja de ser Italia. Claro. Ahora imagínate para el hincha. Eso, y además que nos toque en alguna ciudad, porque ese es el otro tema que se va a saber mañana, ¿no? ¿Dónde y cuándo vamos a jugar con esos rivales? Que esa es la otra consideración para los hinchas. Hoy vamos a conocer los grupos, pero mañana la FIFA se va a tomar estas horas para determinar en qué ciudades, en qué horarios y cuáles van a ser los partidos en estos lugares. Va a ser muy importante saber con quién nos toca para... Hoy quedará una especie de idea de borrador a confirmar el día de mañana. Armado. Sí, para reconfirmar el día de mañana para que este sábado ya esté el fixture completo de la Copa del Mundo. Y ustedes ya lo mencionaban también el día de ayer, sobre todo tú decías que hay prensa deportiva, obviamente que hoy estará ahí en el sorteo de este mundial. Y sobre eso quiero preguntarles también, Santiago, lo que ustedes escuchan, la percepción que tienen quizás otros países de lo que ha sido la participación de Ecuador y el tenerlo como posible rival, ¿no?, dentro de este mundial de fútbol. A ver, casualmente, Liz, charlé con un grupo de periodistas de varios países, de Japón, varios africanos, centroamericanos, y todos lo que te dicen es, Ecuador va a ser la sorpresa. Ecuador va a ser la sorpresa, Ecuador va a ser la sorpresa. Nos ven con mucho respeto. En estas horas, además, ha habido fichajes de jugadores ecuatorianos al fútbol internacional. Entonces es como que somos un periodista me decía, ustedes están sacando jugadores de cualquier lugar y los están mandando a jugar en los mejores equipos del mundo, algo que ya no está pasando en otros países de Sudamérica, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Venezuela, incluso Colombia te dicen, mira, nosotros ya no estamos exportando tanto como ustedes, así que hay mucha expectativa, mucho respeto también por lo que puede hacer la selección ecuatoriana por ese nivel de jugadores que tenemos. Y quizás a diferencia de lo que pasa casa adentro, siento que fuera se valora muchísimo el trabajo que ha hecho la selección, la eliminatoria que hizo la selección ecuatoriana de fútbol, y por eso esa mirada con respeto y optimismo por parte de los colegas a nivel internacional hacia la selección ecuatoriana de fútbol. Pero Hugo, ya hemos mencionado, siempre hay estas potencias que están entre las favoritas, ¿no? Alemania, España, Inglaterra, a lo mejor, pero ¿de qué otras selecciones se habla que pudieran sorprender en este mundial? Y a propósito de que ahora son pues 48 equipos. A ver, creo que obviamente Argentina, España, Francia, Inglaterra parten como grandes candidatos a hacer una buena Copa del Mundo. Después siempre puede haber alguna sorpresa. Creo que lo de los japoneses, lo de Marruecos puede ser muy bueno nuevamente en una Copa del Mundo. Quizás Noruega, yo le agregaría. Sí. Noruega está en el bombo 3 porque históricamente no ha tenido grandes participaciones, pero a ver, tienes una gran selección que viene jugando muy bien, así que va a ser al que le toque va a ser un rival muy complicado. Seguramente, Noruega también puede meterse en ese grupo de sorpresas pensando en lo que puede ser esta Copa del Mundo.
Ya nos han contado también un poco de quiénes estarán dentro de este sorteo, ¿no? Habrá grandes figuras, quizás alguien que se haya sumado en estas últimas horas. Cuéntenos también de parte de Ecuador, quiénes estarán representándonos también en ese momento. Bueno, hoy en el Kennedy Center va a estar el entrenador Sebastián Becasese con uno de sus asistentes, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. Está como invitado, como FIFA Legend, Antonio Valencia, que estuvo ya por acá en Washington, se tomó la foto con el trofeo, que es una de las leyendas que tiene la FIFA. Y ecuatorianos, no mucho más. Sí, por parte de Ecuador, los que mencionaste, ¿no? Pero después, obviamente, hay un desfile de figuras. Es una pasarela. De talla mundial. Francesco Totti, Kaká, Roberto Baggio, un montón de estrellas, de leyendas, algunos de ellos campeones del mundo en su momento, que suelen ser parte de los invitados a este sorteo, ¿no? Que además contará con otras celebridades, Shaquille O'Neal, Tom Brady, el presidente Donald Trump, entre algunos de los invitados al evento del día de hoy. ¿Sabes que sobre eso Estados Unidos quiere hacernos sentir su cultura, ¿no? Trajo a una leyenda de la NBA, a una leyenda de la NFL como Tom Brady, que es una celebridad acá, a una leyenda de la National Hockey League, que también, no recuerdo el nombre, pero también va a estar en el evento, así que te quieren hacer saber que la cultura estadounidense también quiere imponerse en este mundial. Y a lo mejor algo que les haya sorprendido también durante lo que llevan de tiempo allá haciendo esta cobertura en Washington previo a lo que será el gran evento el día de hoy a las 12 del día, transmisión que, por cierto, aquí en Teleamazonas comenzará a partir de las 10 de la mañana. Bueno, creo que no sorprende, de hecho, el nivel de organización y de espectacularidad en este tipo de eventos que suele armarse acá en Estados Unidos, ¿no? Como sabemos, es a lo grande todo, siempre con shows fantásticos que dan de qué hablar y que buscan generar mucho más allá incluso del tema central, que si bien hoy es el sorteo como tal, seguramente veremos algo espectacular en el show musical, en lo que tiene que ver con todo lo que rodea al evento como tal. Habrá alfombra roja, pasarela de estrellas, un montón de medios de comunicación, en fin, creo que nos sorprenderemos, pero al mismo tiempo no sorprende porque Estados Unidos suele hacer todo este tipo de cosas a lo grande. Y súmale que esta FIFA también se ha caracterizado por eso, ¿no? Entonces se han juntado Estados Unidos, el organizador, con la FIFA, que le encantan estos eventos, así que hoy veremos algo grande. Y entienden qué país está haciendo el evento. Además, claro, además hoy se va a entregar un premio, el premio de la paz, lo ha llamado Gianni Infantino, que seguramente se lo va a entregar a Donald Trump. Y al final, post-evento, va a haber una zona mixta, que ayer la conocí por casualidad, es una zona mixta tipo fútbol, pero tipo estadio, pero gigante, donde van a pasar por grupo cada entrenador después del sorteo. Ah, increíble. Ahora, ya lo resaltabas tú también, Santiago, decías, hoy conoceremos quiénes serán nuestros rivales en ese mundial, mañana las sedes, y eso también ya cómo influye en la preparación que deba tener Ecuador, ¿no? Porque va a ser un escenario distinto si le tocará Estados Unidos o Canadá o México. A ver, hay ya ciudades predestinadas para cada grupo. Dependiendo del grupo ya sabes más o menos qué ciudades te tocan. Hay en algunos casos 5 o 6 opciones. Después la FIFA determinará en función de algunos factores. Por ejemplo, cuáles son los rivales que se enfrentan, cuál es el horario que más le conviene al europeo, porque tiene que jugar en prime time, cuál es el horario que le conviene al asiático. Seguramente en función de eso se van a determinar los horarios. Después, otra consideración no es solo los partidos de la fase de grupos, sino también cómo queda armado el cuadro, a qué ciudades, si avanzas a 16avos, octavos de final, cuartos de final. Esa es la primera consideración. Después, a ver, yo calculo que el hincha ecuatoriano, por la situación en la que se encuentra, seguramente le conviene mejor Estados Unidos, porque después tendría que tramitar una visa a Canadá, una visa a México, así que yo creo que el hincha ecuatoriano va a preferir. Además, la comunidad en Estados Unidos es gigante, así que le va a ir muy, muy bien. En ese sentido, pero yo también decía, Hugo, en la preparación que tiene que ver con nuestra selección para irse aclimatando y preparando para eso. Quiero agradecerles a ambos, a Santiago como editor deportivo de Primicia y a ti, Hugo, como parte de nuestro equipo.